Y una vez más, solo para quitar el polvo que en los hombros que tenemos, pongámonos de pie una vez más todos y salúdense. Saluda a su vecino, a su prójimo. Dile, es un gusto estar aquí el día hoy en la casa de Dios. Bendito sea Dios. Somos una familia grande de un mismo sentir. Y mientras toma su lugar, acompáñenme al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Cuando lo tenga, dígame. También si los servidores pueden tomar su lugar en este día. Antes de entrar al pensamiento, a lo que les quiero dejar en sus corazones, hay una historia que les quiero yo compartir en este día para dar inicio. Dice la historia de esta manera. Diana, un joven estudiante cristiana de la universidad, estaba en casa en el verano. Fue a visitar a algunos amigos y por quedarse charlando se le hizo muy tarde, más de que lo que había planeado, y tuvo que caminar sola a su casa siendo ya de noche. No tenía miedo porque vivía en una ciudad pequeña y vivía sola a unas cuantas manzanas del lugar. Mientras caminaba a su casa, oró a Dios para que la mantuviera sana y salva de cualquier peligro. Cuando llegó al callejón que le servía como atajo para llegar más pronto a su casa, decidió tomarlo. Sin embargo, cuando iba por la mitad, vio a un hombre parado al final del callejón y parecía estar esperando por ella. Diana se puso nerviosa y empezó a orar a Dios por protección. Al instante, un sentimiento de tranquilidad y seguridad la envolvió. Sintió como si alguien estuviera caminando con ella. Llegó al final del callejón y pasó por delante del hombre, pero nada le pasó. Y llegó bien a su casa. Al día siguiente, leyó en el periódico que una chica había sido violada en aquel mismo callejón unos 20 minutos después de que ella pasara por ahí. Sintiéndose muy mal por esa noticia, y pensando que pudo haberle pasado a ella, comenzó a llorar dando gracias a Dios por haberla cuidado. Y le pidió que ayudara a la otra jovencita. Entonces decidió ir a la policía, pensando que podría reconocer al hombre, y les contó su historia. El policía le preguntó si estaría dispuesta a identificar al hombre que vio la noche anterior en el callejón. Ella accedió y sin dudar reconoció al hombre en cuestión. Cuando el hombre supo que había sido identificado, se rindió y confesó. El policía agradeció a Diana su valentía y le preguntó si había algo que pudiera hacer por ella. Y ella le pidió que le preguntaran al hombre por qué no la atacó a ella cuando pasó por ese mismo callejón. Cuando el policía le preguntó al hombre, él le contestó estas palabras: porque ella no estaba sola. Habían dos hombres altos caminando, uno a cada lado de ella. Y esos son los ángeles de Dios que están con nosotros en este día. Ahora, ¿por qué les menciono yo esta historia tan interesante? Porque en Lucas capítulo 1, si ya lo tienen abierto, vemos nosotros la historia, vemos nosotros la escena de un sacerdote llamado Zacarías. Y vemos nosotros, la palabra nos hace entender y nos ilumina los acontecimientos que se dieron en su época, en su tiempo.
Y todos sabemos muy bien la historia, el perfil de Zacarías. Sabemos que era un sacerdote de Dios, alguien que ministraba en el templo, que era considerado el privilegio más alto de cualquier sacerdote, de poder administrar los incensos de Dios. Y me llama la atención que en su profesión, en su llamamiento, en su costumbre divino, Zacarías en su interior, en su corazón, tenía algunos deleites, algunos deseos que quería ver en su generación, en su tiempo. Para comenzar, nomás les quiero recordar de nuevo la postura, la posición de Zacarías. Zacarías formaba una división o un grupo de 24 divisiones o 24 departamentos, si lo podemos poner, acerca del sacerdocio. Zacarías era uno de los bienaventurados, era parte del linaje de Aarón. Era dichoso de poder de ser parte de esos individuos o de esos pocos o élites que se les dio el privilegio de ministrar dentro del templo. Y les llamo a su atención que aunque había muchos ministros en el tiempo de Zacarías, les cuento que no todos otorgaron ni todos llegaron a la plataforma de Zacarías. Habían sacerdotes que todo el tiempo, durante su transcurso o en su responsabilidad sacerdotal, a ellos nunca se le dieron la dicha de poder administrar dentro del templo. Entonces en el tiempo de Zacarías, que no nos olvidemos, estaba casado con Elizabeth, y sabemos que Elizabeth tuvo una disfortuna, era estéril. Y dice la historia en Lucas 1 que ellos servían a Dios. Zacarías tenía de costumbre de presentar incienso delante de Dios. Y también en el versículo 8, si me pueden acompañar, o verso 7 para tener contexto, dice la palabra, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Verso 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, había 24 grupos en su tiempo, en su época. Verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, dice la Escritura, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Paremos un momento. El privilegio mayor de cualquier ministro, de cualquier linaje de Aarón, era poder entrar al templo, poder ejercer el sacerdocio, poder presentar las ofrendas, poder presentar, digamos, lo que el pueblo trajo en ese momento. Y dice la historia, recalca la historia, que Zacarías en su tiempo, ellos una vez al año, 2 veces al año, dicen que Zacarías ejercía ese sacerdocio. Y lo hacían durante los tiempos de matutino, digamos en la madrugada, o si no en la tarde, dice la Escritura, o dicen los comentaristas también que ese fue el tiempo, las costumbres de ejercer, de presentar las ofrendas. Pero lo que les quiero llevar, los que les quiero traer su atención, que yo solo puedo imaginarme, puedo visualizar que Zacarías tenía varios envidiosos, tal vez. Muchos anhelaban tener la posición de Zacarías. Muchos anhelaban un día poder estar dentro del templo de Dios y poder ejercer ese sacerdocio que se le había dado solo a un grupo, a unos pocos privilegiados. Y solo puedo imaginarme que entre su grupo, entre el linaje sacerdotal de Aarón, solo puedo imaginar que aquellos consiervos de Zacarías lo envidiaban. Aquellos tal vez anhelaban y sabían muy bien y estaba muy claro que a ellos no se les iba a dar esa oportunidad. Y dicen los comentaristas, y si uno investiga un poco sobre el perfil de este sacerdocio, dice que muchos nunca llegaron a ejercer el privilegio mayor que ejerció Zacarías. Ahora, aquí es lo que les quiero yo traer a su atención.
Mientras Zacarías llegó a esa estatura, a ese pináculo, se lo puedo poner, a esa plataforma que muchos deseaban, en Zacarías y su corazón había un vacío todavía. Zacarías no estaba satisfecho total en su postura, en su posición, en su título, si lo puedo decir, en su labor ministerial como sacerdote de Dios. Y muchos tal vez en sus contemporáneos decían, pues, qué privilegio más grande. Me imagino que Zacarías se siente como el hombre completo, se siente ya pulido, finado, ya la rompecabezas ya se llenaron, ya llegaron a un solo imagen. Pero dentro de él era lo opuesto. Zacarías dice, solo puedo imaginarme, la palabra no lo relata detalladamente, pero solo puedo imaginarme que cada vez que Zacarías se encontraba en el templo o cada vez que andaba en su intimidad con Dios, en sus peticiones, en sus súplicas, en sus rogos a Dios, decía, Señor, concédeme un hijo. Ahora, la palabra de Dios no dice cuánto tiempo o cuántos años Zacarías le rogó a Dios. Pero yo solo puedo imaginarme, puedo visualizar que había un tiempo, un lapso, de que Zacarías tenía de costumbre de presentarle a Dios su petición, presentarle a Dios su corazón, presentarle a Dios su deseo. Dice la palabra de Dios, hay un texto que dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero yo solo puedo imaginarme, puedo visualizar que tiene que haber un seguimiento. Tiene que haber, digamos, un anhelo profundo, una constancia, una súplica que nace del corazón, como vemos con Ana. Usted sabe muy bien la historia. Ana le rogaba a Dios que le diera un hijo. Hasta Elí, el sacerdote, lo vio de una distancia y pensó que estaba ebria, que había tomado, que se había echado unos tragos. Pero dice la historia que le concedió. Pero regresando al punto. De repente, tal vez yo solo puedo imaginarme, visualizar, pasaron los años y años, hasta que llegó el día indicado, el día preciso, o quizás el día que él menos esperaba. Le llegó a su realidad, a su vida, a las circunstancias de él, le llegó lo que había pedido en su corazón. Ahora, les hablé la historia acerca de los ángeles. Y dicho sea de paso que los ángeles están aquí. Y que los ángeles de Dios son genuinos. Si ellos proclaman a Cristo como el mediador, si ellos proclaman a Jesucristo, entonces son ángeles genuinos. Aunque vemos en Gálatas capítulo 1, donde el apóstol Pablo en sus cartas dice, tengamos cuidado también de los ángeles. El que no proclama a Cristo es anatema, es maldito sea. Pero regresando, vemos en el capítulo, en Lucas 1, verso 10, acompañan. Dice la escritura, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y vea el verso 11, le llegó su realidad. Yo no sé si Zacarías ya estaba preparado o no de recibir esa respuesta. La palabra no lo dice. La palabra no lo relata detalladamente. Pero yo solo sé que la escritura dice que le llegó su día. Verso 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor. Conmigo, ángel. Más fuerte, ángel. Del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12, ve esto. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Verso 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Vea esto. Tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás, ¿qué dice? Juan. Ahora, humanamente hablando,
si se presenta un ángel y nos da una introducción o nos concede el anhelo, la petición del corazón, ¿cómo va a reaccionar el ser humano? ¿O cómo reaccionaríamos todos nosotros? Contentos, feliz, agradecido, aunque tal vez un poco temeroso porque Zacarías no tenía de costumbre de ver los ángeles todos los días. ¿Hay alguien acá que mira los ángeles del día lunes al día domingo? Si alguien acá, por favor, levante su mano. ¿Alguien acá que convive con los ángeles? Que desayuna con los ángeles, que almuerza, que cena. ¿Alguien acá? Los 24 horas y 7 días a la semana, si eres uno de ellos, dichoso eres tú. Pero creo que la realidad es que no todos nosotros, estamos acostumbrados o tenemos de costumbre de ver ángeles que se nos aparecen. Y cuando se manifiestan, es algo que nosotros debemos de atesorar y debemos de apreciar, porque son ángeles genuinos de Dios que Él manda, son sus mensajeros. Y también la Escritura dice que el ángel del Señor acampa alrededor a aquellos que temen a Dios. Si usted no lo cree, pues yo sí lo creo, amén. Digamos, supongamos que hay 400 hermanos. En realidad hay 800 ángeles. ¿Sí estamos aquí en esta tarde? Entonces Zacarías se asustó, se puso temeroso. No pudo explicar el momento, the epiphany, creo que se dice epifanía, no sé si es la palabra, pero el encuentro divino con ese ángel, y que un ángel le contesta lo que estaba en su corazón. Uno se preguntaría, ¿a cuántos le contó Zacarías de su anhelo, de su petición? La Escritura no dice, pero la Escritura solo dice que el ángel le pegó al blanco, le dijo exactamente lo que estaba en su corazón. Pero vea esto. Piensa conmigo de que Zacarías, años tras años, le pedía a Dios el anhelo de tener un hijo. Solo póngase a pensar conmigo unos segundos, el tiempo, las temporadas que él que él tuvo que pasar, pero aún le presentó a Dios su petición, su súplica. Y cuando llega el momento, me llama la atención las declaraciones de este ángel Gabriel que dice la Escritura. Me llama el perfil, la introducción que él le da a Zacarías de lo que su heredero va a ser en su temporada o en su época. Vaya conmigo al versículo 14. De versículo 14 al versículo 17 vamos a ver un perfil tremendo que el ángel Gabriel le informa al sacerdote Zacarías. Leamos todos juntos. Declara el ángel: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Verso 15: pero él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y vea lo que dice, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Verso 16: y él hará volver a muchos, hasta ese evangelista, vea esto, él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y el ángel le sigue agregando, vea esto: irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Si usted estuviera en la posición de Zacarías, ¿cuál sería su respuesta? Amén, lo recibo. Porque ¿cómo es que un ángel puede descender y que te diga todo bien claro, bien puntual y sin ningún error? Les quiero decir algo en sus corazones, por Dios. Cuando Dios habla, Él habla claro y directo, y no deja ninguna duda
o inquietud en uno. Cuando Dios habla, es claro y directo. Y Dios mandó a Gabriel y Dios le dijo, mira Gabriel, tú que eres mi mensajero, tú que siempre estás a la par mía porque es bíblico, la escritura lo dice. Y Gabriel le dice, mira, necesito que vayas allá abajo y que le digas exactamente las palabras que yo te voy a mandar a decirle. Entonces Gabriel, como bien obediente, bien sujeto, va, se encuentra con Zacarías y en verso 14 a 17 le declara unas palabras tan preciosas que cualquier padre dirá amén. Qué privilegio mayor se me ha dado. ¿O sí o no? ¿O no? Pero vea esto. Y cuando leí lo siguiente, mi entendimiento, mi razón, no pude entender total por qué Zacarías reaccionó lo que es lo opuesto. Verso 18, cuando tenga, dígame. Dice la escritura. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Paremos un momento. Después de ese encuentro y que el ángel le pega directo al blanco, ¿cómo tuvo el atrevimiento de cuestionar lo que Dios le había declarado a él? Acuérdense muy bien, no le cuestionó al ángel Gabriel, le cuestionó a Dios. Gabriel solo es un mensajero, representa a aquel que manda la carta. Entonces Zacarías no cuestionó a Gabriel, sino le cuestionó a Dios. Y solo puedo imaginarme cuando le soltó esa pregunta, esa incredulidad, desde arriba Dios, me imagino que gritó en voz alta, ¿qué? Y el ángel Gabriel tal vez dándole la información, pues es tu hijo. Así son los hijos, los que son hechos de carne y hueso y sangre. Pero vea esto. A mí me llama la atención que lo que Elizabeth iba a llevar en su vientre no iba a ser cualquier hijo. Aún es más, Jesús mismo habló de él, lo elogió. Y eso se puede encontrar en Mateo capítulo 11, verso 11, si lo pueden poner en las pantallas, por favor. Y se me pueden acompañar rápidamente. Mateo 11, 11. Podemos ver la declaración, o podemos ver la perla que recibió Zacarías. Y podemos ver cómo Jesucristo mismo habla de él. Mateo 11, 11, si los hermanos de producción están, gracias. Vea la declaración de Cristo, dice que estaba junto con las multitudes y declaró esas palabras. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer o mujeres no se ha levantado nadie mayor. ¿Qué dice? Que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Una vez más dice, de entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¿Qué dice esa escritura? El que abrió el camino de Dios, del Señor Jesús, el que abrió brecha, era aún mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Y si uno compara los hechos, las hazañas de Elías, de Eliseo, de Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento, si lo comparas con Juan, obviamente uno va a decir, no, pastores, si los hechos de estos profetas son más tremendas que Juan. Pero paremos un momento. Jesús no los elogió. Jesús habló de Juan. Y que en su tiempo, en su época, en su temporada, Juan era mayor. Sigamos adelante a Lucas. Dice la Biblia de las Américas, no sé si alguien maneja aquí las Américas o otra traducción, pero dice de esta manera: entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano
y mi mujer es de edad avanzada. La Biblia de las Américas lo dice, lo expresa muy, muy simple, muy leve. Le quiero dar una traducción que me llenó mucho cuando lo leí. Hay una versión que dice de esta manera: y Zacarías dijo, ¿cómo podría estar seguro que lo que me dices es verdad? Mi hermano, eso ya es el colmo de los colmos. ¿Cómo es que él dice, cómo podría estar yo seguro que lo que me dices es verdad? Cuando tiene un ángel frente de él, se le abrieron los ojos espirituales, lo que estaba en el corazón se le concedió, y el ángel le dice, vas a tener un hijo y será llamado Juan y tendrá un ministerio tremendo y fuerte. ¿Cómo se le ocurre a nuestro querido Zacarías aún cuestionar lo que muchos anhelan experimentar? Yo les voy a decir, no he visto un ángel últimamente, pero yo me imagino que los ángeles de Dios son hermosos, son altos, son bellos. Me imagino que son cuadrados también, pero no son mayores que usted. Y ellos anhelan ser hijos de Dios. Y solo puedo imaginarme que se están preguntando, pero Señor, ¿por qué les derramaste tu sangre sobre ellos? ¿Qué tienen ellos lo que yo no tengo? Hello. Entonces esta versión dice, ¿cómo podría estar seguro que lo que me dices es verdad? Porque tanto mi mujer como yo somos ya ancianos, avanzados en día. Entonces me llama la atención de que Zacarías cuestionó su incredulidad, cuestionó su hombre interior y exterior. Yo vengo a decirles hoy en este día, no cuestiones lo que Dios ya dijo, lo que Dios va a hacer contigo. Es más, vea esto. Elizabeth, la mujer de la mamá de Sansón, aún Ana, 3 mujeres grandes, 3 mujeres con un propósito divino y fuerte, tuvieron una debilidad que Dios radicó y cambió. ¿Qué les quiero yo decir en este día? Las áreas débiles que tú llevas o que llevamos nosotros, Dios lo va a perfeccionar. Dios lo va a cambiar. Dios le va a dar otro giro. Y lo que tú estés débil en, Dios se va a glorificar. Acuérdense lo que le pasó al apóstol Pablo. Pablo batallaba, que tenía una espina metido en su carne y que le rogaba a Dios día y noche, puedo imaginarme, hasta que Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, porque en tus debilidades yo me glorificaré. ¿Cuántos dicen amén? Dios se va a glorificar. Dios se va a derramar de tal manera en cada uno de nosotros. Y cuando Dios se glorifique, cuando llegue el momento que Dios te concede la petición de tu corazón, trata de pelear contra tu humanismo y solo declara, amén Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu propósito, que tú manejes, Señor, el timón de mi vida. Y que todo lo puedo en tu nombre, que me fortalece, que me levanta, que me restaura, que me cambia día y noche. Estamos hoy en este día. Entonces, ¿cómo es que se le ocurre a Zacarías preguntar y cuestionar? Y solo puedo imaginarme que cuando Dios escuchó la declaración de Zacarías, nuestro Padre de arriba sentado en su trono, le dijo al ángel, ¿sabes qué? Como él no me cree y piensa que soy limitado y piensa que no lo puedo hacer, le voy a cerrar la boca. Va a quedar mudo. Y también si uno lee la escritura, dice que no solo quedó mudo Zacarías, también quedó sordo. Y vea esto. Estaba yo pensando, pero entiendo de que por causa de su incredulidad queda mudo. Pero bendito Dios que le cerró la boca a Zacarías. ¿Saben por qué? Porque si Dios no le hubiera cerrado la boca, posiblemente la incredulidad de él hubiera contaminado a otros a su alrededor, a su familia. A cierto punto,
¿cómo se llama? A cierto punto fue dichoso Zacarías por haber quedado mudo, por habernos seguido con su crítico, con su incredulidad. Aún vemos nosotros en Mateo 13, verso 54, dice que Jesús estaba haciendo milagros y que dice por causa de la incredulidad de aquellos que le rodeaban, paró de hacer milagros. Eso lo encontramos en Mateo 13, versículos 54, 53, por ahí se encuentra. ¿Dónde estamos? Mateo 13. ¿Va otro versículo más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Ahí vamos. Otro más, le falta uno. Y dice, y no hizo muchos milagros, 58, perdón. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Tenemos que entender que la incredulidad puede ser un impedimento a que Dios se glorifique en nuestras vidas. La incredulidad puede detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios quiere desarrollar con cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere establecer en nuestras familias. Mi estimado hermano, cada quien de nosotros, y soy el primero de decirlo, llevamos áreas débiles. Llevamos áreas que tenemos que mejorar. Y si Dios habló, créame, la palabra divina, la soberanía de Dios va a cumplir y se va a glorificar en nuestras vidas. No sé en qué manera nos va a pulir, no sé en qué manera se va a mover, pero estoy tan seguro que mi Señor se va a glorificar en este vaso de barro que somos nosotros. Entonces Zacarías mostró incredulidad, cuestionó los propósitos de Dios, y la historia dice, la escritura dice que quedó mudo. Ahora, durante su embarazo de su esposa, Zacarías no se comunicaba con nadie sino a través de señas. Pero me llama otro ejemplo de una jovencita que nos da a nosotros una gran enseñanza, un gran ejemplo para poder aplicar en estos tiempos que estamos viviendo. En ese mismo capítulo vemos ahora que el ángel Gabriel se acerca a María. Vaya conmigo, versículo 26. Cuando lo tenga, dígame. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Verso 27. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Paremos un momento. Zacarías le rogó a Dios, no sé cuánto tiempo, le llegó su encuentro y dudó. Pero se cumplió la promesa de su corazón. Ahora vemos a una jovencita que posiblemente no manifestó las mismas tendencias de Zacarías. Que posiblemente no le rogó a Dios, no se inclinó en rodillas para pedirle a Dios un deseo de su corazón, sino una jovencita posiblemente que tenía ambición, deseo, que tal vez un día iba a marcar una diferencia en su tiempo, en su época. Y me llama la atención que en las súplicas con Dios, cuando uno le pide a Dios, cuando uno le presenta una petición a Dios y cuando muestra constancia, Dios se manifiesta. Es una manifestación de Dios. Pero me doy cuenta que también hay ciertas manifestaciones que se dan cuando un hijo de Dios no anda suplicando ni le anda rogando a Dios, sino la gracia de Dios viene, Dios se place de bendecir, y vemos que esa manifestación de Dios le llega a María. Vaya conmigo rápidamente al versículo 28. Y entrando el ángel le dijo, ve la declaración de Gabriel hacia María: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y vea cómo reaccionó María. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntó
¿qué clase de saludo sería este? Hay otra versión que dice de esta manera, dice de esta forma, si lo puedo encontrar. María declaró esas palabras, mas ella se turbó en gran manera por tan especial saludo y se preguntaba a sí misma qué clase de bendición sería esta. Paremos un momento. María no le pidió a Dios. María ni esperaba un encuentro con un ángel. Pero Dios en su propósito, Dios en su manera misteriosa que Él es, se acerca a una doncella de aproximadamente 15 a 17 años y le dice, mujer favorecida. Y ella dice, ¿pero qué es esto? Le agarraron de sorpresa. Ella se preguntó, pero mujer favorecida tal vez, ¿yo? Sí. Pero lo chistoso es de que María comenzó a preguntar, ¿qué tipo de bendición es la que me ha llegado hoy? ¿Por qué soy favorecida? Ahora, vemos nosotros la historia que también Gabriel le declara a María, le da una introducción del hijo que va a tener en su vientre. Vea conmigo rápidamente. Verso 30. Y el ángel Gabriel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y vea lo que dice el ángel, le aumenta y le aumenta las virtudes que ella va a llevar en su vientre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Tremenda declaración. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Verso 34, vea conmigo. Entonces María le dijo al ángel. Las Américas dice de esta manera. ¿Cómo será esto? Puesto que soy virgen. ¿Cómo será esto? Puesto que estoy virgen. Si uno compara la pregunta de María a la pregunta de Zacarías, ¿tiene alguna similitud, sí o no? Uno tal vez diría, pero María también cuestionó. María mostró un poco de incredulidad, quizás. Hay que siempre leer las distintas versiones porque da otro aspecto, otro giro de las respuestas de los individuos que se encuentran en la Biblia. Las Américas dice una vez más, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Para encontrar en esa misma versión que estoy manejando, encontré esta respuesta de María que me llenó bastante el corazón. Entonces Miriam le dijo al mensajero celestial, ¿qué tendré que hacer para que esto se cumpla? Ahí cambia todo, ¿sí o no? ¿Qué tendré que hacer para que esto se cumpla? Pues no he tenido relaciones íntimas con varón. Ahí cambia todo. Zacarías le dijo, ¿cómo puedo saber? Le dice a Gabriel, al ángel Gabriel, ¿cómo puedo saber lo que tú me dices es cierto? Y María dice, bueno, Gabriel, ¿qué debo yo de hacer para que esto llegue a ser una realidad en mi vida? Por eso me llama la atención que cuando Dios llamó a David, era un muchacho de 17 años. Cuando Dios llamó a Samuel, era un jovencito. Cuando Dios llama a María, una muchacha de 17 años. Y me doy cuenta que la juventud en sí, la juventud de los siervos que vemos en la palabra, como que mostraron un atrevimiento de creerle a Dios. Son jóvenes que fueron dispuestos, que tal vez no racionaron, que no cuestionaron sus virtudes, ni cuestionaron lo que Dios iba a comenzar, sino dijeron, amén. Por ejemplo, les voy a una comparación. Cuando Moisés se encontraba en la zarza, Moisés dijo, heme aquí. Cuando Dios le habló a Samuel 3 veces, Elí le dijo,
Cuando te hable una vez más, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia en cómo uno le responde. Estamos hoy en este día. Quizás uno dirá, pero es pastor, es que la edad que ya tengo ya me hace pensar las cosas 2 o 3 veces. Un momento. Dios no está trabajando en tu exterior, sino Dios quiere moldear tu interior, tu espíritu que es joven, que es vigoroso, que es fuerte. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Estamos acá en este día. Es que uno ve el defecto, uno ve, digamos, las áreas vulnerables que lleva. Dios no ve la manera como uno ve, sino Dios dice, yo quiero usar su espíritu. Y nos da la fuerza, nos da la capacidad de poder alcanzar los méritos que se nos han presentado ahora en día en nuestras vidas. Y regresando, María dice, Señor, le dijo al ángel, ¿qué debo de hacer para que esto se cumpla en mi vida? Y vemos la respuesta en el versículo 36. Acompáñame rápidamente. Y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril. Verso 37, todos juntos declaremos. Porque ninguna cosa, más fuerte, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ahora quiero que le diga a su vecino en fe, porque ninguna cosa será imposible para Dios en tu vida. Porque ninguna cosa será imposible para nosotros, pueblo de Dios, iglesia. Ninguna cosa será imposible. Dios lo va a conceder en estos tiempos. Paremos un momento. Cuando Samuel escuchó la voz de Dios, él declaró, heme aquí, tu siervo escucha. Pero vea lo que declara María. Verso 38, si lo pueden poner en la pantalla. ¿Qué declaró María? He aquí la sierva del Señor. Cambia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo. ¿Qué dice? Conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no recibió un juicio. ¿Qué les quiero dejar en sus corazones? Cuando te llegue el momento indicado, que Dios se te revele de tal manera, o en una escena inefable, no le cuestiones a Dios. Recíbelo con todo corazón y Dios se va a encargar de cumplir lo demás en tu vida. Hebreos dice, capítulo 12, creo que versículo 2, si no estoy mal, dice, pon la mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando el Señor se revele a tu vida, lo vas a ver de esa manera. Señor, yo lo recibo, yo lo tomo, será parte de mí. Y no sé en qué manera te vas a glorificar, pero lo vas a hacer. Acuérdense muy bien, en tus debilidades Dios se glorifica. Yo escuché a un hermano, ve esto, un hermano que me dijo unas palabras, que es miembro de la iglesia, y nunca lo había escuchado en toda mi vida, jamás, pero declaró esas palabras. Pablo, ¿sabes cuál fue la mejor época de mi vida, la mejor bendición que yo experimenté con mi esposa y mis 3 hijos? ¿Cuál? Cuando estuvimos en pobreza y cuando solo tenía 3 fichas, digamos, 3 pennies, y no podía dar de comer a mis hijos. Ahí es donde yo vi la mano de Dios. Cuando me dijo esas palabras, algo revolucionó dentro de mí. Y sí es cierto. Puede ser que en medio de las circunstancias que para nosotros es difícil, pero que para Dios están pequeñas, Dios se va a glorificar de tal manera. Estamos hoy en este día. Y cuando Dios llega a tu vida, solo dile, Señor, heme aquí,
tu siervo escucha o tu sierva escucha, hágase tu voluntad. Ya para terminar, ya para despedirnos, porque ya miro que algunos tienen hambre. Me acuerdo de un profeta, y hablo de mi testimonio, porque es la que conozco muy bien, y no puedo decir de otros. Pero me acuerdo muy bien de un profeta llamado Pablo Alay. No sé si algunos lo conocen, un argentino. Me acuerdo que yo tenía 15 años, imagínense, 15 años. En mi primer amor, desenvolviéndome con los niños de alabanza, que tocaba la guitarra en ese tiempo. Y me llamó personalmente y me dijo, mira, el Señor te va a usar. Pero yo obviamente, uno de joven tiene mucho que aprender. Hasta el día de hoy tengo mucho que desarrollar y aprender. Pero me dio algunas palabras que yo dije, amén, Señor, sea tu voluntad. Si es así, que sea tu voluntad y que toda la gloria sea para ti. Pero me declaró esto. Me dijo, tu Padre predicará a miles y miles y miles de personas. Pero me dijo algo que me llamó la atención. Pero el Señor te dice a ti, hijo, así como tu Padre va a predicar a miles y miles de personas, tú le vas a predicar a 10 miles y 10 miles y 10 miles de personas. Y uno en su mente dice, pues, suena bonito. Uno en su mente lo puede razonar. Uno en su mente lo puede cuestionar. Pero dije, Señor, amén, que se haga tu voluntad. Si es así, glorifícate. No sé en qué manera lo vas a hacer, pero yo tomo esas palabras. Y si te vas a glorificar en mi área vulnerable, amén, lo recibo con todo corazón. Yo les reto a cada uno de ustedes, acérquense a Dios, sea en tu recámara, sea en la ducha, en el baño, en la cocina, donde tú quieras. Y solo dile, Señor, amén, yo recibo esa bendición. Yo tomo esa promesa y sé que te vas a glorificar en mi vida. Paremos un segundo, ya voy a terminar. Hechos capítulo 10 habla también de Cornelio. No tienen que buscarlo, se lo puedo yo relatar. Dice que era un hombre piadoso, era un centurión. Un centurión maneja casi 80 soldados. Era un hombre de autoridad. Y un hombre que tuvo de costumbre de darle limosnas al pueblo. Y solo puedo imaginarme la petición de Cornelio. Y puedo solo visualizar lo que le estaba pidiendo a Dios. Entonces la escritura dice en el capítulo 10 que el ángel se le acercó, tuvo una visión, digamos 3 de la tarde, un ángel se le acercó y le dijo, Cornelio, tus peticiones y súplica han llegado como memorial delante de Dios. Y sabemos la historia muy bien lo que sucedió. Pero me llama la atención que cuando Pedro iba a acercarse a la casa de Cornelio, dice la escritura, si no me queda, vamos rápidamente. Hechos capítulo 10, verso 24 creo que se encuentra. Dice la escritura que mientras Pedro llegó a la casa, llegó ahí con Cornelio, dice que Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Paremos un momento. Dice que reunió a su familia, a sus parientes y amigos íntimos. Cornelio sabía muy bien que en sus oraciones, que en su súplica, que Dios, el Espíritu Santo se iba a manifestar en sus parientes y amigos cercanos. Algo les voy a decir. Las manifestaciones de Dios que se dan en tu vida son reflejos de tus peticiones. Las manifestaciones que Dios da sobre tu familia, sobre ti, es causa de tus súplicas que le das a Dios. Entonces dice la historia que Pedro entró y que de repente hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y vea rápidamente ya para terminar. Y dice la historia que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Verso 45 de capítulo 10. Y entonces los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados,
porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Verso 46. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo los mismos que nosotros? Y verso 48. Y mandó que fueran bautizados en él, en el nombre de Jesucristo. ¿Quiénes fueron bautizados? Los parientes de Cornelio y sus mejores amigos íntimos. Estas peticiones que llevas acerca de tu familia, acerca de tu padre, tu madre, tus hermanos, tus primos, no va a quedar por vencido. Dios los va a traer a su casa. ¿Escucharon lo que les acabo de decir? Dios los va a traer a su reino. Es cuestión de tiempo. Pongámonos de pie en esta noche, pueblo de Dios. Tus oraciones y súplicas son reflejos de las manifestaciones de Dios hacia tus vidas. Rápidamente, incline su rostro. Padre, gracias por este día, gracias por esta noche. Gracias por estar con nosotros. Padre, hoy en este día le damos seguimiento a las peticiones que se encuentran en el corazón, a los ruegos que te hemos dado, y sé que los vas a llegar a cumplir en nuestras vidas. No sé a qué tiempo, no sé a qué hora, pero de que vas a llegar a cumplirlas, vas a llegar. Y también, Padre, recibimos tu gracia que no se puede entender por las obras humanas, sino tu gracia que tú mismo extiendes a cualquier individuo, porque a ti te place bendecirnos. También recibimos hoy en esta tarde aún más de tu gracia y declaramos las mismas palabras que declaró Samuel, lo que declaró María, Señor. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. O como dijo María, heme aquí, Señor, tu sierva escucha. Hágase tu voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, te imploro en esta tarde, en esta noche, concédele las peticiones de cada hermano que representa a su familia. Cada hijo o hija que está en este momento desviado, tráigalos de nuevo a tu casa. Trae a la familia de nuevo, Señor. Sabemos que una familia saludable, una familia prosperada, es una iglesia exitosa, Señor. Oramos por nuestros parientes, por nuestros seres queridos. Glorifícate sobre la iglesia, sobre la congregación, Padre. Y que cada quien podamos nosotros testificar de los encuentros que vamos a tener en un futuro cercano. Que podamos, Señor, testificar la obra que has comenzado. Danos ese espíritu de María, Señor. Danos ese espíritu vigoroso de creer aún más en tu palabra, de creer aún más en tus propósitos, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Por unos segundos puedes, en acto de señal y gratitud y en fe, levanta solo tu mano derecha en alto y solo di: Señor, amén, yo recibo, yo creo, yo saco de mí toda incredulidad, saco de mí, Señor, lo que no es tuyo, Padre. Abrimos brecha en este momento, abrimos brecha en esta tarde, Señor. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestro espíritu. Aquí está, Señor, nuestro vaso de barro. Glorifícate sobre el pueblo. Glorifícate, Señor, en la congregación, Padre. Usa a mis hermanos como portadores, fuentes, Señor, que van a traer, Señor, o que van a expandir las buenas nuevas tuyas. Bendecimos la iglesia, Señor. Danos más de tu fortaleza esta semana.
Danos más de tu poder en estos días que nos encontremos en el trabajo, con nuestros seres queridos. Ayúdanos a fructificar, florecer en áreas donde todavía no se ha cultivado, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, la obra que tú has comenzado. Bendice a nuestros padres en la fe. Bendice al liderazgo de esta iglesia. Siga bendiciendo lo que tú has comenzado con cada uno de nosotros. Y nos unimos en un solo pensamiento, en un mismo sentir. Y te damos la gloria y la honra, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Unos segundos solo glorifique a su Dios. Unos segundos solo dile gracias, Señor. Porque yo creo en ti, yo creo en lo que has comenzado en mi vida, Señor. Y Cristo, yo gracias, te Señor Jesús. Declara esas palabras: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé